Bienvenidos a Biokinesis Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinesis Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Biokinesis Lifestyle. Esta vez estamos con un distinguido del deporte de alto rendimiento, particularmente en el fútbol y pues, en el tema Colima, alguien muy especial. Sergio, pues gracias por aceptar la invitación de venir a platicarnos un poco de todas tus experiencias que has tenido. Eres un privilegiado en el tema del deporte y los que nos gusta el fútbol. Pocas personas han logrado jugar el fútbol a primera división y tú has tenido ese privilegio, has tenido el privilegio de estar también como director técnico, entonces pues has hecho todos los pasos, ¿no? Ahora estás también como dueño y como directivo, también estás en el tema empresarial con tu constructora, entonces pues bueno, como jugador en 7 equipos, más de 12 años de carrera, director técnico en 13 equipos. Entonces, la verdad, alguien que ha vivido muchas presiones y pues se ha desarrollado en el ámbito que más le apasiona, ¿no? Como es el fútbol. Entonces, pues gracias, Sergio, por acompañarnos y estar aquí. No, al contrario, Jorge. Es un gusto siempre poderse expresar y que la gente pueda, digamos, a través de lo que uno pueda comentar, de cierta forma, conocer los antecedentes, el camino, la trayectoria de tal o cual personaje se vuelve importante porque sí, como bien mencionas, así se debe de considerar uno un privilegiado del deporte, porque suena muy fácil decirlo, pero estar ya prácticamente más de 40 años en el ámbito del deporte, del fútbol profesional, no es una situación sencilla. Hubo que sortear, como siempre, muchas dificultades, pero todas digamos, se han enfrentado con mucha voluntad. Yo creo que en este mundo del deporte siempre habemos perfiles diferentes, ¿no? Hay a quien las cosas se le dan de forma más natural, porque cuentan con un gran talento, porque se le facilitan mucho las cosas, pero habemos personas que estamos hechos en base al esfuerzo, en base al trabajo, en base a la dedicación, a la perseverancia, y yo soy un caso de esos, ¿no? Que siempre me distinguí desde niño de ser como muy voluntarioso, como muy aferrado, siempre me tildaron de ser medio terco, pero creo que bien enfocada la terquedad te lleva a cosas buenas y si obviamente sabes sacarle provecho a lo mismo, entendiendo que también hay momentos en los que tienes que tener cordura y ser un poco más paciente, más flexible, entender mejor las situaciones que la misma vida te va presentando, pero sí es así, soy producto de ello, de siempre el motor que me movió desde niño fue justamente la ilusión de llegar a hacer algo a alguien en la vida. Nunca sabes de niñito a dónde te lleva la misma o el destino que puedas tener marcado. De lo que sí yo siempre estuve muy seguro es que en algo me iba a ir bien por cómo me comportaba desde mis etapas tempranas, ¿no? Porque pues siempre fui muy inquieto, muy dedicado, para la escuela fui muy competitivo, no me gustaba tener un alumno compañero que sacara mejores calificaciones que yo, y eso siempre te va marcando, te va moviendo en la calle, que jugué toda la vida de chavo, que son las experiencias que ya no se viven en la actualidad, pero que en aquellos tiempos también te van marcando la pauta de que
de que eres competitivo para la vida. Y el deporte, pues es digamos que es un entorno, es un escenario en donde pueden aflorar todas las cosas buenas, pero también todas las cosas malas del ser humano. El deporte tiene eso, exactamente, que es muy aleccionador, te educa, te puede guiar, si tú te apegas a estos lineamientos que son muy sabidos de todos, seguramente te va a llevar por un buen camino. Sí. Pero si te apartas de ello, pues seguramente que vas a dar traspiés y vas a tener más complejidades en tu vida, pero aquí andamos ya en otra etapa, como bien mencionas, ¿no? Ya de la carrera de uno, pero siempre pendiente, alerta a seguir disfrutando de este deporte y a seguirme abriendo camino, porque creo que todavía no acaba la tarea que tengo en este ámbito. Así es. Sergio, pues en el 2021, aquí en Colima, quedó grabado tu nombre ahí en el muro del deporte. Eres una persona muy distinguida, reconocida aquí en Colima por lo que has hecho. Entonces, quiero empezar pues por esa parte, ¿dónde empiezan los sueños de Sergio Bueno? ¿Cómo es que empieza? ¿Tuviste alguna inspiración o cómo empezó? Y vamos a decirlo así, se va reflejado, ¿no? En ese 2021, tú ya regresaste acá a Colima y todo eso, y quedó ahí. Pero como bien dices, esto sigue, pero quiero saber dónde empieza pues ahí esos sueños. Pues mira, tú que también has transitado en este mundo del deporte profesional, que también tuviste una carrera importante y que te abriste camino en muchos equipos de fútbol profesional del máximo circuito. Sabemos que para ser futbolista tienes que nacer con ciertas condiciones, con ciertas virtudes. Eso es una realidad. Sí es muy claro que hay jugadores que se vuelven mucho más importantes en base al trabajo, al esfuerzo, al entrenamiento diario y demás, pero yo creo que ya ese talento, esa parte, ese gen que puedes traer de chiquito, que te vuelve pues como, digamos, que afloran ciertas cualidades que se requieren para tal o cual deporte, yo creo que las traemos de niños los que nos hemos dedicado a ello, ¿no? Después habrá quien tiene la suerte de encontrar los espacios, los escenarios, el entrenador, el tutor, el conductor, para que te puedas pulir, puedas crecer, te puedas potenciar. Entonces, mis bases se remontan a lo que mencionaba anteriormente, que yo me hice en la calle, de jugar todo el día en la calle, de agarrar a la banqueta por compañero para tirar una pared, ¿sí? De jugar tiro a gol todo el tiempo contra una pared, contra un tipo que ahí enmarcamos una portería imaginaria, y eso te vas percatando, porque para alguien le puede parecer muy aburrido decir, estos locos que tanto hacen pateando directo a la pared, y a uno que hace funciones de portero, y te puedes pasar todo el tiempo haciéndolo y todo el tiempo jugando en la calle, y jugando un 2 contra 2, un 3 contra 3, un 5 contra 5, donde la típica que haces porterías con piedras y pones de portero sin ofender absolutamente a nadie, pero pones al gordito o al que no juega, al que es medio tronco con la pelota, etcétera. Y entonces ahí me hice, pero ya en aquellos tiempos, y lo tengo que decir sin ningún problema, yo no tuve de niño nunca un televisor en casa. A mi madre no le gustaba, y no es que no lo pudieran comprar, pero a mi madre no le gustaba tener televisión. Decía que perdías el tiempo, porque en aquellos tiempos, ¿qué veías en la tele? ¿Telenovelas o fútbol? Sí. Pero sí tenía amigos en la cuadra que tenían su televisión sota, grandota de aquellos tiempos, blanco y negro. Después cambió, que le ponían como una mica azul y te hacían creer que era una televisión a colores, y la realidad es que no. Y ya de aquel tiempo ya veías jugar siempre al América, siempre jugar a las Chivas, siempre jugar al Cruz Azul. Entonces, bien que mal, empiezas a tener espejos, ¿no? A tener referentes,
decir, mira, a mí me gusta cómo juega fulanito de tal, y yo me acuerdo aquel tiempo, a mí me encantaba cómo jugaba Carlos Reynoso. Después lo alucinaba ya en el mundo del fútbol profesional porque coincidí con él de técnico y yo creo que hasta, no, de jugador no. Él se retiró un año antes cuando yo debuto, pero era como que mi espejo. Yo quería ser como Carlos Reynoso y me sentía en el barrio, en la calle, en la tierra, me quería sentir como un jugador como él. Entonces, esa es la parte bien importante que se tiene que tener presente en ciudades como esta, como Colima, que no es común tener referentes, ¿no? En Colima, ¿quién puedes tener de referente cuando yo estaba chavo? A nadie. Sí. O sea, por ahí se sabía que jugaba el Pisto Llanos en el Tenería en primera división y después se fue al Atlas, jugó un par de años y después se acabó por ahí su carrera muy prontamente, pero no teníamos ese referente cercano. Todo lo tenías en televisión, así muy a distancia, y tuve esa suerte de conformar un equipo desde niño, no recuerdo bien si 8, 9, 10 años, pero ya era parte de un equipo de infantiles del Tenería, que por ahí subsiste en la plaza. Sí. Estuve por ahí algunos años, nos iba muy bien, teníamos muy buen equipo y ya sabes la típica que quedas campeón y pude formar parte de un representativo del estado, de una selección Colima, que fuimos a jugar primero a Querétaro y luego a Toluca. Quedamos campeón en Querétaro, luego en Toluca también quedamos campeones. Y ahí me nombraron como que fui el mejor jugador del torneo. Entonces te empiezas a percatar que en el nivel en el que estás, destacas. ¿De qué jugabas ahí, profe? De medio, jugaba de volante. En aquel tiempo gambeteaba, después no gambeteaba ni un cono. Pero ahí llamas la atención y... Llamaba la atención, tenía un entrenador que era de otro equipo aquí local, del Real Manrique. Ajá. Un entrenador muy importante para Colima en aquellos tiempos, porque ya falleció, que es conocido, seguramente alguna vez lo escuchaste, que se llama Pancho Leal. Okay, sí. Y yo creo que era un adelantado a su tiempo, por decirlo de alguna manera, pero yo inclusive consideré, ya jugando en algunos equipos de primera división, que era mejor entrenador que muchos entrenadores que tuve. Fíjate lo curioso del tema, él siendo un entrenador amateur. Sí, que esto ya lo vi con Pancho Leal. Sí, con Pancho Leal. Y más avanzado con él, porque en verdad te hacía jugar de otra manera, como que te daba muchas referencias tácticas en el partido y decías, pues como con él se te hacía muy natural y después llegaste a jugar en primera división y había entrenadores que nada más te daban la playera, jugabas de 8 y era de 8 y arréglate como puedas, ¿no? Sí. Entonces, destaco ahí con él y me invita a su club, al Real Manrique, entonces pasé a formar parte del Real Manrique y me acuerdo, como mi entrenador vivía a la vuelta de la casa, pues era un problema gravísimo que te cambiaras de equipo. Los hijos de él jugaban en el mismo equipo que yo, entonces la amistad era muy cercana, era como una traición cambiarte de club, olvídate. Terrible, ¿no? Entonces, digo, yo lo pude asimilar porque al final del día entiendes que te puedes abrir camino arropado, empujado, orientado con otro personaje, ¿no? Porque el entrenador que yo tenía en el Tenería, Ramón González, es un tipazo, un señor espectacular, pero no entrenábamos. Para esto casi nunca entrenábamos, porque él no le daba el tiempo, era un equipo de niños y no entrenabas prácticamente, o a lo mejor una vez, 2 a la semana, cuando mucho. Cambiarte de club implicaba entrenar diario con Pancho Leal. Entonces te pega unas de aquellas que entonces robabas ya en lo físico en los torneos, porque entrenabas de diario. Y hay una enorme diferencia si estás bien preparado. Entonces estar con él implicó yo mejorar. Para esto ya empieza a coincidir el que me muevo a estudiar al DF. Porque yo termino la secundaria. O sea, eso es la siguiente pregunta. O sea, ahí te vas por el estudio, ¿no? No por el fútbol. Tú te vas por el estudio. No, yo me fui mañosamente por las dos cosas. O sea, era por el estudio, pero tú sabías por dentro que también querías buscar yo más.
Yo terminé la secundaria, muy bien, me fue en la secundaria, por ahí hasta tengo un evento por ahí, no grabado porque ni se filmaba, pero en fotográfico, de que vino el secretario de Educación Pública del país a entregarme un reconocimiento porque fui el mejor alumno de mi generación en todo el estado, en un tema académico. Entonces, por eso comento que Siempre ha sido el esfuerzo, ¿no? Sí, y lo hago evidente porque hay muchos chavos en la actualidad que nada más quieren jugar. Sí, de acuerdo, sí. Y yo jugaba y estudiaba. Te hace diferente. Te hace diferente y puedes hacer las dos cosas. Claro. Para que los chavos no se quieran pasar de vivos y que digan, no, yo nada más quiero dedicarle mi tiempo al juego. No, puedes estudiar y puedes jugar. Que te va a costar más trabajo, pero por supuesto. Entonces, yo termino la secundaria y voy y aplico un examen para irme a la Universidad de Chapingo a estudiar agronomía. Y casi lo fui a hacer para reprobar porque no quería quedarme internado. Oye, Sergio, ¿por qué agronomía? ¿Te gustaba? O... Sí, mi padre siempre tenía un ranchito muy cerca de aquí, en un poblado que se llama Cardona. Y era de ir todos los días. En Cardona, sí. Pasando la estancia. Sí, aquí. Sí, estás a 7 kilómetros de acá, ¿no? Okay. Y siempre tuvimos ese lugar en donde desarrollar cosas del campo. A mi padre le encantaba porque fue técnico forestal, aunque siempre trabajó en temas de gobierno, en bancos y el banco rural, pero tenía su rancho y ahí todos los días había que ir. Y por eso a agronomía. Yo dije, pues, estoy apegado, pues quiero ser ingeniero agrónomo. Sí. Y fui a hacer el examen y no pasé. ¿Lo lograste? Ese era el objetivo. Lo logré. Lo que me propuse, lo logré. Y al mismo tiempo hice examen para entrar a la prepa de la UNAM. Y ahí sí pasé. Porque me quería quedar en el DF. Y ya me iba a estacionar con mis hermanos que ya estaban viviendo en el DF. Ya habían estudiado su carrera, ya tenía, digamos que tenía ese entorno favorable también para irme como provinciano de Colima, que ni el DF conocía. Sí, es complicado. Pero no es fácil, porque el colimense tiene mucho apego por su tierra. Sí, pues todo es provincia, ¿no? Y hasta... Bueno, también los tapatíos lloran cuando se mueven. Pero también... Lloran con mucha más razón que nosotros, porque también vivir en Guadalajara está espectacular. Es muy agradable, vives muy a gusto y es una ciudad que te brinda todo. Y es parte de eso de salir de tu zona de confort, ¿no? Es lo que a veces incomoda, pues, salirte de lo que ya conoces a algo que no conoces, en busca de algo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y aparte, ya al paso del tiempo suena hasta como muy sin sustento, de risa, etcétera, pero la verdad que yo lloraba cuando me iba al DF porque yo decía, pues ya no voy a ver a mis papás, ya no voy a ver a mis hermanos, no voy a ver a mis amigos de la cuadra, ya no voy a jugar con mis cuates de toda la vida, y te vas a un mundo, al DF, que la verdad, yéndote a los 14, casi 15 años, el chilango es bravo, ¿eh? Sí. No. Una viveza pura. No, vas y o te cortes o te agarran de tonto. Te agarran de barco, y entonces te tienes que adecuar rápido y ponerte las pilas en todos sentidos, ¿no? Cuando te vas, tú desde que te vas ya tienes trazada en tu mente lo que querías, o sea, tú en el fondo, no sé, sentías que no regresabas hasta no conseguir trascender, ya sea en los estudios o en el fútbol. Sí, totalmente. Digo, yo tenía el espejo de mis dos hermanos que ya eran profesionistas, con 2 carreras, una administración de empresas, la otra licenciada en relaciones internacionales. Entonces tenía ese espejo, esa referencia de gente ya capacitada, ya profesionista, ya responsable, uno catedrático, la otra tenía un muy buen cargo dentro del gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, pero yo quería destacar, aunque a mí la escuela me encantaba y yo disfrutaba ir a la escuela, pero obviamente el fútbol me gustaba más. Era tu pasión. No, pues olvídate. Era tu pasión. No, totalmente. Todos los que hemos jugado al fútbol y que hemos llegado hasta esas instancias, no hay nada mejor en la vida que ser deportista. Sí. Y al que le apasiona el tenis, el voleibol, el básquet, todo, pensará igual que uno. Porque
Y más si después haces una carrera en ello y donde se convierte en una forma de vida, no, pues estás del otro lado porque finalmente estás haciendo algo para lo cual sientes que tienes aptitudes, tienes las capacidades y aparte cobrar o que te paguen por ello y aparte que es un medio muy benévolo en México, pues dices, pues carajo, el estudio que me espere un poquito, Sí. ¿no? Sergio, ¿y en qué momento te enrolas ya que en un equipo? Es que fíjate que yo ya fui encausado con este técnico que decía Pancho Leal, él conocía a un técnico de una escuela de Cruz Azul, Okay. un técnico guatemalteco que vivía en México, pero que operaba una escuelita de Cruz Azul en Ciudad Satélite, que es un lugar cercano a México, está pegados, como decir Villa de Álvarez, Colima, allá Satélite, DF, o Zapopan, Guadalajara. Sí, ¿no? okay. Entonces fui para esto, la primera vez, punto de encuentro, me cita en una estación del metro, por fuera en el metro Chapultepec, que tiene como 18,000 salidas, y dices, ¿dónde lo veo este tipo? ¿Qué te citaron? Ahí me citó, pues me vas a conocer porque voy a ir con fans del Cruz Azul. Y pues digo, di con él y me percato pues, el tema en ese sentido. Y fíjate que aún pasados tantos años, yo sigo teniendo esa problemática en Colima con gente con la que convives del día a día, sea jugador, sea trabajador, tengo esa problemática porque en Colima estás en una ciudad privilegiada, en un tema de distancias, de recorridos a tu sitio de trabajo, de la escuela y calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, etcétera. Entonces, hay mucha queja en Colima cuando alguien pues vive en esta zona y tiene que ir a trabajar al otro extremo de la ciudad, al cual accedes en 20 minutos, máximo. Entonces yo digo, carajo, puta madre. Yo me pasaba 6 horas del día arriba del camión y del metro para poder ir a estudiar en la mañana, regresar, recoger mis cosas, no me daba tiempo ni de comer en casa, me tenía que regresar a tomar el metro, a comer arriba del metro, y después bajarme, tomar un camión y llegar a mi sitio de entrenamiento, después regresar. Yo salía, no sé, 7 de la mañana de casa y volví a las 9, 10 de la noche. ¿A dormir? A dormir y al otro día exactamente lo mismo y con recorridos de hora y media cada sitio. Hora y media de ida, hora y media de vuelta. Después otra hora y media al lugar de entrenamiento y otra hora y media de vuelta. Y acá por 20 minutos la gente se vuelve quejumbrosa y a veces hace falta... Sí, querer es poder, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahí es esa parte de que se puede, ¿no? Claro, uno podría haber sido medio conchudón y decir, pues mi sueño es el fútbol y capaz que encuentras unos papás cómplices o hermanos cómplices y te respaldan, te apoyan y te dedicas al fútbol y a lo mejor ni se te da y entonces tienes muchos años de tu vida desperdiciados en un tema académico. Entonces yo dije, yo el tema de la escuela cumplo total y absolutamente y también con el fútbol. Entonces llegué, ¿en qué momento le hiciste ahí un poquito stand-by? A la escuela, sí. Ahí no paré, yo hice la prepa completa y la saqué muy bien, también sin problemas, con buenos resultados. Y ahí viene un parteaguas, porque estando en esa escuela de Cruz Azul, yo la veía muy de, ¿cómo te diré? Una escuelita, lo que conocemos en el fútbol, sí. Que dices, pues sí compito, pero debe haber lugares donde entrenen mejor, donde haya gente más competitiva, etcétera, y me cambié de escuela de Cruz Azul a otra, como ya más en forma, que ya jugaba en una reserva especial, y ahí ya muy cerca de terminar, sí, otro nivel, y que me permitió al término de irme a probar a la reserva profesional del Cruz Azul, y no me quedé, no me escogieron. ¿Tú lo visualizabas o fue alguien que te orientaba, oye, para eso tienes que irte mejor, cámbiate a otra escuelita, o tú lo ibas visualizando tú solo? Yo siempre he sido como muy inquieto y siempre he sido como que muy de analizar qué pasa si le busco por aquí, le busco por acá, por acullá, como que dicen, sé tocar el timbre o sé identificar el timbre adecuado para que las cosas puedan suceder. Pero eso tienes que no tener miedo.
No, eso, Porque eso a veces uno lo sabe, pero no lo pero hace te por paraliza. miedo, ¿no? La pena, ¿qué van a decir? Eh, no sé, no me van a hacer caso. Y la realidad es que a mí en muchas ocasiones caso no me hicieron. Esa es la realidad. Y digo, son Muchas golpes veces duros. pasa, ¿no? Pero es lo que es lo que voy a hacer ante eso, ¿no? Sí, No, y me voy a otro lado, ¿no? de hecho en Cruz Azul me pasó porque él iba a hacer unas pruebas que yo estuve toda una semana yendo a Jaso Hidalgo, que es la matriz de la cementera Sí, y donde hacían las pruebas, pues no me escogieron y yo sabía que podía quedarme y escogieron inclusive a un jugador que era banca mío, sí, sí. pero lo agarraron por el físico, grandote, un 80 y algo, y Pasa, ¿no? Pasa. pasa mucho. Y yo dije, hijo, incongruencia, pero al final del día la gente que decide tomó esa decisión. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Me quedé sin poder escalar a otro peldaño. Entonces ahí coincide que termino mi prepa y tuve que resolver meterme a estudiar una carrera. Y en lugar de estudiar agronomía, me metí a estudiar veterinaria. Y me salió peor el tema. Puta. Sí, es un tema vinculado al campo, todo, pero en el rancho con mi padre no teníamos animales. Todo era agricultura, pero dije algo apegado a mi familia, a mi padre, porque mi Sí, papá para darle por ahí, ¿no? para darle por ahí como que te quieres solidarizar con eso Sí, que tanto le gustó a mi padre y demás. sí. Y la empecé a estudiar, hice más allá de la mitad de la carrera, pero bueno, el yo entrar a la facultad de la universidad, fui a tocar las puertas de la UNAM y me atendió, tú debes haber escuchado de un entrenador de Pumas que se llamó Mario Velarde. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Él había sido entrenador de una selección mexicana universitaria y había sido el encargado del representativo de la UNAM estudiantil. En aquellos años, jugar el torneo nacional universitario tenía un nivel importante. Okay. Entonces yo fui a hablar con él pensando en entrar a los Pumas, porque él ya era auxiliar técnico de Bora y Lutinovich. Okay. Entonces voy, toco la puerta, oye, Mario, me decían que no le gustaba que le dijeran profe, Mario. Entonces llegué, oye, Mario, tal, puedo ser observado. Me dijo, acá no tienes chance, pero vete al representativo de la universidad. Y yo dije, estudiantil, vale madre. Pero fue todo lo contrario. Entré a ese equipo, un grupo muy bien armado, muy bien cobijado por la universidad, con canchas para entrenar espectacular. Te daban alimentación todos los días. Tenías la posibilidad de viajar en avión, inclusive, jugabas preliminares en primera división en un torneo nacional universitario. Entonces eso, pues de cierta forma me ayudó hasta a sentirme que estaba en un entorno competitivo y, y me ayudó a formar parte de una selección nacional universitaria que jugamos un mundial que se jugó en Morelos con muy poca difusión, pero quedamos campeones del mundo. No jugué, pero sí estuve en la selección, fui parte de los 23, ¿no? Salí a la banca, pero no me metieron a jugar nunca. Estuvo Hernández, que era el técnico, Sí. que fue muchos años auxiliar del Tuca. Entonces descansa, ¿no, Hernández? Sí, 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 ¿verdad? sí, sí. Y Él es el que traía esa selección. él traía esa selección y él me lleva porque estando yo en esa selección de la UNAM, que es una cosa distinta, estuve un año y al año me pasé a la reserva profesional de los Pumas y mi técnico era Hugo Hernández. Entonces Hugo después me convoca a la selección, se hizo cargo de una selección nacional y jugamos ese mundial y ahí siempre lo comento así, es mi visión, mi percepción o lo que yo analicé, porque el técnico de la reserva profesional de Pumas era Héctor Sanabria, sí. Y ese año quedó campeón la primera división con Bora, aquel equipo de Hugo Sánchez, Caviño, Cándido, un equipazo, sí. Y la reserva profesional de Pumas, que la dirigía Héctor Sanabria, también quedó campeona. Y yo jugaba en una reserva profesional, pero representaba al Atlas en algunos partidos a nivel nacional. Okay. Así operaba el fútbol. Sí. Entonces, yo pretendía escalar, pero todos quedaron campeones y no promovieron a nadie.
se quedó todo igual, se pausó, yo dije, no, yo ya no quiero estar aquí. Y me decían, ¿te puedes quedar? Y dije, no, yo ya me quiero ir porque pues, yo quiero seguir. Sí. Y ahí yo en ese Inter conocí a Memo Vázquez, papá, Okay. y que tenía relación con gente del Nesa, los coyotes del Nesa. Y te fuiste. Y me fui para Nesa. Ahí solicité mi carta de retiro, que en aquel tiempo era un problemón que te soltaran. Me dan mi carta de retiro, me voy a probar al Nesa. Me quedé en el Nesa en la reserva profesional. Y ahí ya en poco tiempo, estando técnico el Gallo Jauregui, me sube a la primera división y ahí debuto. Ahí es donde se me abre el camino de la primera división. Okay. Ya estando en primera división, seguía estudiando mi carrera de veterinaria, pero decido cortarla porque entendí que no me estaba preparando bien en la universidad. Porque el fútbol demanda, y la carrera también es una carrera que demanda mucha atención por prácticas, por etcétera, ¿no? Y yo dije, la suspendo y me dediqué al fútbol de lleno. No, pero ya habías debutado. Pues, ya había debutado. Y ya, como lo comentas, ya es muy riesgoso, pues, sí. jugar, intentar el sueño sin estudiar. Sí, claro. Pero tú lo llevabas, pero ya cuando hiciste es porque ya estabas viendo que podía ser por ahí, te podía pausar el estudio, si no, pues lo retomo. Ya debutaste. Ya estaba como que encarrilado, aunque pues siempre hay en el camino esta parte de la incertidumbre, de que aunque siempre. Ya te toman en cuenta a veces arriba y todo, pues, pero no eres nada, es la verdad. Y aunque entrenes en la primera o aunque debutes inclusive. Sí, no hay garantías. En el fútbol nunca hay garantías que tu carrera pueda durar un día, un mes, un año, 10 años, 15, nunca sabes. No, es un medio bastante crudo, e inclusive puede dejar con mucha susceptibilidad a mucha gente, ¿no? Porque hay mucha gente que luego no supera los tropezones que te das en el mundo del fútbol, ¿no? Pero reitero lo que dije hace un momento de que el mundo del fútbol es muy aleccionador, el deporte como tal. Así que ahí termino por aparecer en primera división y bueno, ya de ahí te sigues, que tuve esa gran fortuna aún con contratiempos, más de que de repente por ahí te lesionas, pero inclusive yo hasta lesiones que tuve estando chavo, porque yo todavía no debutaba, ya me habían roto un ligamento del tobillo y era de cirugía y no me quise operar. Y jugaba con el tobillo medio enyesado. Es con bota, ¿no? Esa bota con la tela adhesiva que te armas literal como una tipo férula casi. Así jugaba porque yo dije, es mi momento y si no, capaz que ese no regresa nunca más. Sí. Y Sí, ahora en día que es otro entorno, ha pasado eso, que muchos chavos se consienten más, creo yo, que con una lesión al tobillo, que en lesión me estoy refiriendo a una torcedura, no juegan. Sí, no. O sea, que antes eso era, o sea, imposible, o sea, del tobillo, torcedura, juegas como puedas. Eso sí, claro. No es impedimento, ¿no? O sea, es que hasta puedes perder el puesto. Yo en aquel tiempo, como que yo siempre sentí que estaba al filo de la navaja. Sí. Yo decía, yo para jugar tenía que ser como muy dedicado, muy sí, con mucho empeño, no fallar nunca, llegar temprano, entrenar extra. Yo decía, no, yo no doy ventajas y tengo que estar mejor preparado que el que juega mejor que yo. Y en tu andar, profe, de jugador, ¿otra lesión importante o de esas fueron de las más difíciles? Pues terminé operado el tobillo. ¿De ese mismo? De ese que tenía roto. Sí. Termino de jugar ya ese torneo, porque ya jugué constantemente y al término del torneo terminé fracturado de la nariz y con el tobillo ya directo a cirugía. Entonces entré al quirófano del tobillo y a las 2 semanas entré a cirugía de la nariz con el pie enyesado. Entonces, son de las... Al máximo. Sí, no, sí, queriendo volver, ¿no? Queriendo volver lo antes posible porque decía, yo no me puedo perder ni un día de pretemporada porque quiero estar y no quiero que vaya a aparecer otro que me gane mi lugar. Entonces, esa es la parte que comento yo de chavo que siempre me ha ayudado el pretender, si estoy compitiendo algo,
quieres ganar, pues, ¿no? Máximo. Aunque, digo, el fútbol también te sitúa, ¿no? Ya llega un momento, ya en la parte final, no sé si me estaré brincando ahí las etapas, pero que en la parte final creo que fueron las partes más, digamos, no sé si llamarles tristes o no, pero donde ya no disfrutaba era ya de veterano, que ya no me metían a jugar. Sí, era más No, complicado. no, olvídate, yo pero quería pelear. Y al entrenador no lo hacía ver su suerte. Es difícil, ¿no? Comprender esa parte de Sí, que no. ya tu cuerpo no da lo que tu mente a lo mejor piensa, O ¿no? hay Que otro mejor que puedes. tú. Yo sí lo entendía, pero yo me resistía. Yo decía, no, yo quiero jugar. Sí, Y más de alguna vez lo logré y aprovechando coyunturas de que de repente en un partido que iba perdiéndose o que alguien estaba jugando mal, daba la coincidencia, la casualidad que te metían y el partido se rescataba porque entraste, a lo mejor se ordenó el equipo, la experiencia, ¿no? Que ya sí, tenías. y de ahí me seguía, yo decía, ya me hice de mi lugar. Sí. Oye, Sergio, y de todos los equipos que tuviste como jugador, ¿cuál fue el que más lo sentiste? O sea, que más te identificas. Pues es que la realidad es que un paso largo por los equipos solamente lo tuve en el NESA, en el equipo que debuté, que estuve como 6 años. Después estuve 2 en Atlante, que fue un pasaje bastante agradable y crudo también, porque nos fue muy bien un campeonato con la Volpe y Rafa Puente Sí, técnicos, con jugadores que la gran mayoría después también nos hicimos entrenadores. También es algo sí, sí, muy sí. particular De ese equipo, de Atlante. porque hay técnicos que te van marcando. Entonces de ahí nos Pues, hicimos entrenadores. ¿eso es mucho del entrenador o de que también los jugadores tenían mucha lectura de... Yo creo que esto es como todo. Si tú tienes un entrenador que te va leccionando, te va entrenando de cierta forma y tú vas compartiendo conceptos o formas de trabajar, de entrenar y te hacen entender el juego, entonces empiezas a percatarte de que existe otra forma afrontar? o de que te entrenen, Ah, ¿no? ok. Entonces te va despertando ese interés. Entonces, la Volpe particularmente yo creo que tenía eso, o tiene eso, de que con todo lo reiterativo que es o repetitivo que ya ves sus podcasts Sí, y, y cuenta las mismas historias de hace sí. 40, 50 años, pero este, sí te hace que especules o que pienses o que razones Sí, te hace reflexionar. y dices, ah, carajo, como que esto ya lo entiendo de otra manera, empiezas a ver en los partidos cosas que antes ni te preocupabas, ni les dabas atención en lo absoluto, entonces ya empiezas porque sí tiene que ver, si no, entonces, ¿por qué existen en el mundo del fútbol? Porque hay quien dice, vale madre en el fútbol, ¿cómo te pares? El asunto es que desarrolles bien tu posición, ¿no? Es que no es lo mismo pararse con un armado táctico, una figura táctica que otra, ¿no? Sí, sí. Entonces él te hace razonar en ese sentido, entonces como que es la llavecita esta de entrar a ese mundo, de preocuparte por cómo te juega el rival, qué fortalezas tiene, qué debilidades, cómo se para, cómo lo puedes atacar, cómo te tienes que defender, a qué altura de la cancha se repliega, etcétera, un montón de cosas que en el fútbol están presentes. Y entonces ahí te siembra ese gusanito y empiezas a ver el fútbol de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso él lo permea a muchos jugadores que estuvimos con él, tanto en Atlante como en Querétaro, porque después lo seguí teniendo en Querétaro. Okay. Y ahí, pues te puedo nombrar un montonal, ¿no? Wilson Graniolati, Miguel Herrera, el Profe Cruz, René Isidoro García, el Harlem Medina, González China, Romano, Mario García en René, Atlante, ¿no? Mario García, René Isidoro, tu servidor, Romano en Atlante. Romano también, Lalo Regis. Entonces estás hablando de una Sí. camada Sí. muy grande. Sí, te das cuenta de que algo pasó, ¿no? Sí, No es lo mismo ir a la guerra con una estrategia a que ir a sí, la no. guerra a ver qué pasa, ¿no? Sí, Que eso es lo que platicas, pues el que te despierta
esa reflexión, pues, de cómo afrontar, cómo... Y que ahí obviamente también viene ya otra parte donde dices, bueno, a ver, me interesa ese camino siguiente, una vez concluya tu carrera de jugador. Ahí, Pues, profe, o sea, ¿entendiste el fútbol diferente, pero nada más? ¿O sí dijo, a lo mejor después me no, yo en gustaría? automático ya me metí a estudiar el curso de entrenador. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, claro. Ok. No en Atlante, ya estando en Querétaro, me metí a hacer el curso de entrenador. Y aparte era muy, muy chistoso porque yo iba a los partidos y ya anotaba un montón de cosas. Inclusive le presentaba a Ricardo algunos reportes. O sea, mira, los Pumas se pararon. Aquel Pumas de Mejía Barón, Sí. yo a Ricardo le llevaba cuando había visto algún partido, un análisis del juego, de qué movimientos había encontrado del adversario. Me imagino etcétera. ahí la plática cómo te enriquecía, ¿no? De Sí, los conceptos que tú le decías y que él te decía, sí, no, mira, imagino que esas sí, pláticas... con la particularidad que él tiene, ¿no? Que es como muy pasional y siempre, este, ahora sí que digamos que todos son unos tontos y él es el fregón. Esa es la realidad, pero bueno, lo tienes que aguantar Sí. en ese sentido porque la realidad es que sí es un personaje que se ha marcado una pauta en el mundo del fútbol, en México, ¿no? Habrá mucha censura y muchos cuestionamientos por su forma de ser, pero al final del día creo que si tú dejas de lado el que me hirió, me atacó, me hizo sentir muy mal en Sí. tal etapa, etcétera, no lo digo por mí, lo digo por Sí, gente que se queja. sí, por muchos que a lo Sí, mejor estuvieron con él, sí, que sí les tocó, digo, a mí me tocó ir con él una sub-23 y sí, sí era complicado no, estar con claro, él, no, 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 no. pero sí se le reconoce esa parte de que Sí. la sabiduría que tiene es Y hay quien impresionante. no supera tan fácilmente esta parte de tener encima un tipo que no se le escapan las cosas y que sabes tú que si no lo haces bien te va a recriminar y Sí, te va a decir de todo, pues, ¿no? Y aparte no lo dice de buen modo, sí, ¿no? no. Como si te va a apapachar, no, no, te va a decir que eres un burro, Sí, que no sabes de fútbol, que eres malísimo. Y ahí es donde también el jugador se debe de, ¿cómo se dice? sí, sí, Se su tiene que carácter, ¿no? templar, Sí, sí, ¿no? sí. Se tiene Forma que de carácter, templar y ¿no? dices, pues me vale madre que me diga tal o cual cosa, ¿no? Sí, A mí, por ejemplo, en el equipo a mí me recriminaba mucho en el Atlante, pero yo contestón impresionante hasta que hubo un día que me dijo, ahora a ti ya no te digo nunca más nada. Ya me había dicho Miguel Marín que eres muy terco, que no te puede uno decir nada porque todo el tiempo reclamas y no sé qué. Yo de cada quien, ¿no? Y sí, sí. Siempre te ha caracterizado también eso, ¿no? Por de tu carácter. Siempre has sido alguien de carácter. sí, híjole, es una parte que no es tan fácil de controlar. Ese es el punto, ese es el tema. Cuando te vuelves alguien muy pasional en lo que haces y que estás buscando que las cosas se hagan bien porque sabes tú que tienes el material humano para que hagan las cosas mejor y que lo más importante es que el jugador lo entienda o que la persona lo entienda de que puede llegar a más, ahí es cuando uno a lo mejor se vuelve poco paciente, ¿no? Y que entonces aflora tu carácter, tu temperamento, y empiezas con la exigencia muy marcada de si alguien, digo, te debe haber tocado cuando estuvimos juntos en Santos, yo cuántas veces no corrí del entrenamiento a la Chita Ludueña, que le decía, no, 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 tú ya vete al vestidor, no te quiero ver más ya, porque el tipo decías, te gana los partidos, Sí, solo, como que sí, dices, sí. a no le tienes que decir nada, no, no sí, Sí. pero encuentras que a lo mejor es un jugador que si se empeñara un poquito más, pues roba. Sí, Sergio, ahí, por ejemplo, en el tema empresarial, dice que lo más difícil es la gestión humana, ¿no? El cómo gestionas tú a los trabajadores. En este caso, en el ámbito deportivo, en el plantel de fútbol, como tú como director técnico, o sea, como estás platicando, cómo encausas esos liderazgos, ¿no? Que te encuentras ahí y hasta qué punto es sí y hasta qué punto no se puede y hasta qué Uh-huh. punto es no da más y es de mejor a un lado. O sea, Mira, ¿cómo te ha tocado a ti esa es parte? una línea muy delgada
y te lo voy a comentar así tal cual, que parecería, ya no es tan reciente, ya trae varios años esto, de como que se volvió moda, que parecería que ahora los entrenadores, su principal y mayor virtud tiene que ser la gestión con el ser humano. ¿Sí? Soy un ¿cómo le dicen? Un gestor de voluntades, de egos, y caray, pues también cuando yo jugué, los entrenadores también tenían que gestionar los vestuarios. Era exactamente lo mismo. Nada más que ahora se volvió una moda. Sí, la palabra. Sí entiendo yo que hay una situación en donde el entrenador tiene que saber hasta dónde estira la liga, ¿no? Porque el mundo del jugador o en los equipos, cuando ya están tan hechos, tan compenetrados, estiras de más la liga y si la rompes, agárrate. Porque luego puede esto, ¿cómo te diré? No es que el jugador después diga, a este le voy a hacer la cama, ¿no? Sí, sí, sí. No es que lo traigas así como objetivo, como meta, pero al final del día, si hay, digamos, como un rompimiento donde esta figura del entrenador estiró de más la liga y ya el grupo como que, esto es como en tu casa que con tu hijo todo el tiempo estás y estudia y dale y acomoda y tienes todo tirado y no sé qué, ya papá, ya sé, ya me lo dijiste, ya déjame en paz, ¿no? Entonces, con convencimiento. esa parte, trasladarla a los equipos de fútbol en donde obviamente pues está el jugador importante, el jugador que tiene trayectoria, el jugador pues que digamos que es un jugador reconocido en el medio, etcétera, pues de repente no les gusta que los toquen o no les gusta que los exhiban o no les gusta o quieren un trato diferente. ¿Sí? Y esta situación, muchas veces los entrenadores adoptamos una línea y otras veces otra, porque hay entrenadores que a esos jugadores que son los relevantes, los importantes, no los tocan. Y a los chavos los revientan. Sí. Y aflora el carácter y no sé qué, y no sé cuánto. Me acuerdo alguna vez, y lo voy a reventar, no importa. Me acuerdo una vez fui de técnico a jugar contra el Toluca, y estaba el Tuca dirigiendo al Toluca, y traía, pero de bajada todos. Y a a Cardoso le quiso gritar y Saturnino se le acerca y le dice, Saturnino. Sí, o sea, como decirlo, le bajó de... Pasa un poco ahorita con Guiñac, ¿no? Sí, claro. Mismo, ¿no? Claro, que es lo mismo, o sea, Guiñac no claro. puede decir nada. Entonces, esa es una parte que tienes que tener también mucho cuidado porque el jugador lo identifica. Y el jugador también, si sabe que tú con el pesado no lo tocas, te hace lo que quiere, entonces ya no te va a tener consideración. Sí lo vas a regañar, etcétera, y todo, pero ya te ves de otra manera. Como dice, ¿qué dice el jugador de esta naturaleza? El técnico es un cagón. Sí, sí. Nos regaña a estos, pero los pesados no, siempre te van a medir. Entonces, yo siempre adopté la línea de que a mí me da igual, sea Juan, Pedro, Pablo, a mí me interesa que rindas, que entrenes bien. Si no entrenas bien, yo te voy a reconvenir. Si después te estás pasando de listo, entonces ya voy a entrar de otra forma. Pero siempre esa fue como que una constante. Y sí quiero reconocer que en ese Inter, porque luego pasan cosas, pues hay jugadores que tienen su peso específico dentro de un plantel y los aprietas y sí te rebota para mal. Y tuve casos de estos para entrar para arriba en todos lados, ¿eh? Pero yo nunca tuve, ahora sí que nunca tuve consideración, creo no haberla tenido. Sí. Digo, a ti te consta, sí. A ti te consta estando ahí. Una con Chucho Benítez que igual, o sea, si no hacía lo que tú le indicabas, iba sobre él. Sí, y con Chucho, con Bozo y con Ludeña y con no, Osvaldo en las pláticas y el Chato, sí, no. Pero eso después te puede jugar en contra. Sí, o sea, y ahora, regresando a eso, ¿qué tanto tú, o sea, si volvieras otra vez el tiempo atrás, ¿lo vivirías igual o a lo mejor mediaría un poco más? Hay gente que a mí en mi carrera me ha censurado por eso.
¿sí? Porque siempre ha puesto arriba de la balanza como diciendo, si este no fuera tan así, le hubiera ido mejor. Y yo digo, puede ser, pero quién sabe, quién sabe. Yo, conociéndome, yo creo que yo volvería a hacer las cosas de la misma manera. A lo mejor podría, ¿en qué sentido? Quizás ser un poco más prudente, cuidar mejor algunos momentos, ¿no? Donde de repente sí también, pues puedes exhibir alguna situación. Me pasa, por ejemplo, con mi hijo. Mi hijo es jugador. Sí. Si a mi hijo yo lo aprieto en el vestidor, se me echa encima, güey. Oye, y me la canta como va, ¿eh? Me dice, a mí no me hables así. De tu sangre. Sí, no, a mí no me hables así. Yo digo, Gloop. Entonces es un tema muy complicado. Sí, sí. Pero la realidad es que yo creo que siempre he tenido esa capacidad de poder identificar si realmente el jugador, cuando se equivoca, lo hace, ¿cómo te diré? Por una inconsciencia o no está rindiendo por desentendimiento, por ser ¿cómo te diré? ¿Cuál es el término cuando alguien es como que O sea, como porque no quiere. por indolente o porque no atiende las cosas como deben de ser, que quieres entrenar, estás trabajando cosas y no las registra, no se interioriza con lo que planteas, entonces dices, oye, a ver, espérame, estamos entrenando para mejorar algo. Entonces, si no me estás dando bola, entonces estoy pintado, entonces no me estás dando tampoco mi lugar. Entonces sí es una situación muy complicada porque eso pasa pues en todos lados. En la actividad que me digas hay alguien que es conductor, que es el líder, que es el profesor en la universidad y demás, y que está buscando pues que los alumnos pues pongan atención, que hagan la tarea, Sí. que se Oye, apliquen oye, en las Sergio, cosas, y ¿no? de los equipos que tuviste, tuviste en Cruz Azul, ¿cuál fue el equipo que más te encontraste con temas de tener que gestionar esa parte? ¿De Cruz Azul, en Santos, en Chiapas estaba Cabañas también? O sea, No, no, en México no. Cabañas, yo lo traje a México, bueno, por Ok, producto de Toño García, pero yo era el técnico ok, en pretemporada, aunque en pretemporada me echaron del club. ok. Un presidente nuevo que nombraron, pero Cabañas Porque llegó en conmigo. Chiapas es el equipo donde más tiempo estuviste. No, Fuiste, volviste a del es que estuve tiempo, tres ajá, veces, 3 veces. en 2003, pero estuve ahí un periodo corto, 3 meses. Luego regresé en 2013 y estuve 2 años. Luego regresé en 2017 y estuve 6 meses y cachito. Pero yo creo que los clubes más complicados en ese sentido, y aparte estuve 2 veces también, fue en el Santos. Y el otro club también fue Cruz Azul. Es donde ha sido más complicado esta parte de la gestión, Sí. porque también encontré ciertas condicionantes y digo, te voy a poner en contexto muy rápido porque las 2 veces coincide que yo entro de relevo por un técnico recientemente campeón. Cuando voy la primera vez el técnico había sido Quirarte y salió campeón y no renovó. Entonces yo llego y empiezo a entrenar un técnico recientemente campeón. Entonces llégale a cambiar las formas, Y el humano, ¿no? los valores entendidos ya ganados por los Y jugadores. cuando logras algo sientes que ya nadie te puede Claro, decir nada, ¿no? Como ser totalmente, humano, o sea, totalmente. es Entonces complicado. vive esa parte, no, pues me costó una barbaridad porque me encontré con un club acostumbrado a ciertas cosas y yo llegué a entrenar como estoy acostumbrado, que entrenaba doble turno, que sesiones largas, repitiendo muchas acciones de juego, etcétera, y los jugadores como diciendo, ¿a qué tanto? Si fuimos campeones sin hacer ni madres. Digo, Sí, estoy exagerando, no sí, quiero demeritar absolutamente a nadie, pero la realidad es que eso ocurre. sí. O como diciendo, voy a cambiar los términos. O Si, como diciendo, pues, ¿por qué no trabajas como el anterior si así quedamos campeones? si te hubiera tocado en otro momento,
yo creo que hubiera sido diferente. O sea, que no Sí, hubiera llegado después de un campeonato. sí, Es totalmente. esos mismos equipos, pero no después de un campeonato. Porque, Creo que porque yo tenía un trabuco el primer año que llegué a Santos, ¿eh? Tenía al Pony Ruiz, tenía a Jared Borghetti, llevé a Javier Manjarín, llevé a Tiva, estaba Carlos Cariño, Johan Rodríguez, Luis Romero el paraguayo, Denis Caniza, el Pite Altamirano. No, hombre, tenía un equipo pesado, pesado y jugaba muy bien conmigo, pero no le ganábamos a nadie. que a veces pasa también eso. Perdimos un partido de local con Cruz Azul, contabilizaron en la transmisión, en un resumen después análisis, generé 17 ocasiones de gol. Hice un gol y me ganó el Cruz Azul 2-1. Y ahí ya estaba cerca de mi sentencia de muerte, ¿no? Profe, y en todo ese andar, ¿con qué equipo te identificas más? O sea, o no sé si te identificas, pero disfrutaste más. Yo creo que tuve 3 equipos que me sentí mucho más cómodo porque como que ya te sientes que dominas más tu espacio de trabajo, ¿no? Donde dices, aquí. Ya no son cosas nuevas, ya todas, ya No, y de alguna de que manera. no tienes, ¿cómo te diré? Eh, Aunque en todos lados tienes que rendir cuentas, porque el fútbol es de cada semana Sí, el resultado, pero hay lugares donde dices, bueno, acá estoy como, con un proyecto ya ya. tengo colchón, como diciendo, Ok, ya me ya gané me gané un espacio, un un tiempo, tiempo. un reconocimiento del directivo, del dueño, todo, entonces dices, no, no pasa nada, Sí. ya no aparece siempre esa sensación de, la madre, De no estoy perdimos y ahora a ver jugando, qué sí, onda, sí. ¿no? Eso me ocurrió en el Atlas un buen rato, porque estuve casi 2 años, y me ocurrió en el León, aunque estuve en Liga de Ascenso, pero en el León. Sí. ¿Qué Y, pasó también ahí? sí, y ahí, y aparte la plaza la tenía en un puño a la plaza, la gente Las estaba con el tacones equipo ahí, muy ¿no? bien. También con el Atlas me pasó esa parte también muy agradable, que había un reconocimiento de cómo jugaba el equipo, de cómo se manifestaba, de que con un plantel muy austero nos convertimos Hacías en jugar bien. semifinalistas y competimos en todas las plazas sin bronca y de arrancar con augurios muy negativos que siempre decían, no, esta etapa pelear el descenso, el equipo jugaba muy bien y era muy competitivo y tenía un equipo que ya jugaba de memoria. Por la forma de uno de trabajar, Te los grupos entendían. se coordinan, te entienden y jugaba muy bien el León también. Y el otro es Chiapas, fíjate, también en Chiapas los 2 años que estuve del 2013 al 2015, ahí también siento que me fue espectacular porque el primer año era salvar el descenso y en el primer torneo salvamos el tema. Y hicimos muchos puntos y al tercer torneo calificamos a la liguilla y el cuarto torneo estuvimos a un punto de calificar, pero ahí yo también estaba en una etapa de plena con los Sí. dueños en la plaza. Eh, Ahora sí que por mi experiencia anterior del 2003, que había estado un cortito tiempo, pero fue una etapa muy sufrida porque peleamos el descenso, nos salvamos al final del partido, los últimos 5 minutos. Para algunas franquicias, salvar un descenso es un campeonato, ¿no? Es un O título. no sé si más, pero No, es hay unas más. franquicias que No, es salvar el más. descenso es. Es más, inclusive, Pero la porque presión que se vive es algo, es una locura, impresionante. ¿no? Y la plaza se volvió loca cuando nos salvamos del descenso, ¿no? Hombre, hubo hasta desfile prácticamente, pues, celebrando la permanencia en primera división en el 2003. Entonces, cuando yo regreso en el 2013, ya tenía el terreno abonado Sí. y nos empezó a ir bien y el equipo jugaba bien también y se volvió competitivo en todas las plazas y le fuimos dando forma al proyecto y había un gran respaldo. Pues olvídate, fue también una plaza muy agradable haber estado, ¿no? En ella, ¿no? Sí, Sergio, y ahora que estás en el tema de la construcción, ya como empresario, ¿qué tan difícil ha sido, o sea, todo tu andar que tuviste en el tema del deporte, del alto rendimiento, y ahora hacer, o no sé si de alguna manera a distancia ya más o menos estabas empapado, pero qué tan difícil ha sido ahora ese cambio de ahora de hacer cosas, tema de tu constructora, hacer cosas nuevas? ¿Te ha sido complicado o Sí, ha sido
es un mundo muy competido también. De cierta forma, tienes más certidumbre. ¿En qué sentido? Si trabajas, si inviertes bien tu dinero, si haces las cosas con orden, si eres organizado, digamos que no hay falla, ¿no? Ahí en las cuentas tienen que salir sí o sí, a menos que te descuides en temas de calidad en tus procesos de obra o que no tengas buen personal o que no desarrolles bien tus áreas dentro de tu estructura, que no tengas una buena área de ventas o de compras o de vigilancia de todo, pero es un mundo muy, muy complicado porque al final del día también trabajas con el factor humano Sí. y de ese estrato que es Bravo. bravo, Sí. es bravo, que tiene una gran sensibilidad, que viven al día, que ese vivir al día también se pueden desperfilar de un momento a otro porque los tienes un día y a lo mejor al otro día ya no van, o llegó el sábado y te regresan hasta el martes o el miércoles, entonces no es tan fácil eh, eh, por, por la particularidad de la actividad, pero cuidando bien muchos aspectos que seguramente en cualquier otro negocio están presentes, pero en este más porque con la gente que trabajas, te digo, tiene esta circunstancia en su vida, pues sí tienes que estar muy alerta, muy al pendiente. Yo tuve a bien, digamos que todo lo que te ofrece el mundo del deporte, haberlo canalizado en hacerme de tierra, por decirlo de Sí. alguna manera, de Sí. tener inventario, de que me hice de unas hectáreas donde ya tenía también autorizado un proyecto, un plan parcial, un famoso plan parcial que te permite Sí. construir, te permite urbanizar y vender terrenos o te permite urbanizar, construir casas y vender las casas. Entonces estoy en ese ámbito. Yo me vine a Colima pretendiendo aprovechar un compás que se me abría naturalmente por haber salido de un club y no haber agarrado equipo rápido. Yo dije, pues me voy a ir unos 4, 5, 6 meses en lo que me sale otro club, pero me di cuenta que estando acá me entusiasmé y dije de hacer, porque empecé así, empecé haciendo 2 casas, luego me aventé a hacer 4, luego me aventé a hacer 28 y cuando vine para acá dije, le voy a pegar un empujón, me aventé y hice 70 de un jalón y dije, en la torre tengo que estar porque si no, Sí. me va a ir como en feria, porque si descuidas tu negocio, te puede ir muy mal, ¿no? Claro, claro. Entonces, me empezó a secuestrar y necesariamente me tuve que quedar sin desentenderme del todo, pero sí alejado, porque estar en Colima estás alejado del mundo del Sí, fútbol. sí, sí. Entonces dejé de estar presente de manera más frecuente en el ámbito del fútbol, donde uno se sabe mover y te desperfilas y ya no te toman en cuenta, ya no apareces, como dicen, ¿no? Que santo que no es visto, no es adorado Sí, sí. y dejé de, poco a poco parece como que te vas apagando para el medio, aunque ha sido también propiciado por mí, porque yo también a veces me percato que me muevo un poquito y algo aparezco, Sí. en algo aparezco, en alguna nota y demás, ¿no? Pero para colmo, eh, yo esto lo hago en el 2018, me estoy acá prácticamente un par de años y es cuando sucede lo del fútbol de los Caimanes de Colima con pandemia de por medio, que es cuando la plaza se queda sin fútbol profesional porque desafilian a los Loros, porque Sí. fallece Jimmy Goldsmith. Sí. Y ahí yo dije, pues el sueño que ya había abordado anteriormente, porque yo ya había venido a Colima muchas veces Sí. a hablar con varios gobernadores Sí. pasados para detonar un proyecto profesional que no había tenido eco. Yo dije, ahora es cuando. Entonces me di a la tarea, en plena pandemia, compré una franquicia, me puse de acuerdo con las partes, autoridades deportivas, tanto de INCODE, gobierno, universidad, y se me dio la posibilidad de traer una franquicia para jugar en la Liga Premier. Sí. Entonces, ahí fue como que retomar mi rumbo dentro del deporte en una faceta diferente, ya como propietario de un club y como presidente a la vez,
Y he transitado este tiempo, pero ya en este cuarto año del equipo, de nueva cuenta resolví regresar a la cancha ya como entrenador, porque me he dado cuenta que mi ilusión sigue estando ahí de regresar a dirigir en primera división. Hay mucha gente que de repente me lo dice, ¿y por qué no vuelves? Y empeñate. Y yo a veces, o más bien, yo he sido el que ahora me he resistido a moverme, a aparecer. Si uno se mueve un poquito, te invitan a todos lados. Sí. Si vas a aparecer en Fox, en ESPN, en Televisa, en Si todos lados. que tú has hecho, sí. Sí, Sí. sí me invitan, porque Sí. de hecho me han invitado un montón de veces y de repente busco cómo al final desmarcarme y ya no voy. Ya no voy, pero sí me llama la atención, sí me gustaría volver a dirigir y más porque me molesta mucho que no haya entrenadores mexicanos, porque yo me siento a la par de cualquiera de los que están. Entonces yo digo, ¿por qué no voy a dirigir? Claro. Puedo volver porque no estoy desactualizado. ¿Por qué? Porque sigo entrenando mi equipo. Sí, 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 Sigo vigente, sigo activo, es más, estoy más activo que nunca, porque en este equipo en segunda división trabajas todavía mucho más que en un equipo de primera división, porque acá hago de todo, Sí, claro, sí. hago de todo y aparte que pues agarras jugadores, digamos, de menor categoría que los que recibes en primera división, Sí, que entonces acá estás formando, acá estás tienes que trabajar más y tienes que empeñarte más y tienes que buscar pulir más el talento que tienes. Entonces, pensar en que no estés vigente, activo y demás, pues todo eh, eh, suena hueco, pues el que lo diga, porque al final del día pude no haber seguido algún torneo de cerca, pero si en los últimos meses me dediqué a ver el torneo, pues digo, pues, ¿y qué onda? ¿Qué veo nuevo? Pues no, algo que yo no pueda desarrollar, no, hombre, pero con los ojos cerrados, porque estoy habituado a este medio, porque tengo 20 años de ser entrenador y no es que me haya tirado la hamaca, no es que me haya ya aflojerado o que me haya hecho, sí te haces más grande, más veterano, más todo, pero yo internamente pues estoy como joven, como chavo, con todo el ímpetu, con todas las ganas, ¿no? Sí, no, pues muy bien, profesor. La última pregunta que te quería hacer es, ¿te gustaría manejar el deporte de tu estado? Eh, Fíjate que podría ser, obviamente, una trinchera en donde sí puedes hacer mucho por el deporte. Entiendo yo que todos estos organismos están muy sometidos, muy condicionados, no tienen presupuesto, eh, están muy restringidos para poder hacer funcionar muchas cosas. Pero por mi forma de ser, si yo recibiera alguna invitación el día de mañana, yo intentaría no imponer, pero provocar otro tipo de condiciones, donde yo, para asumir un cargo de esa naturaleza y no pasar de largo, como se dice, sin hacer algo relevante, pues tendría que, de origen, propiciar un entorno diferente, donde verdaderamente cuentes con las armas, con las herramientas para poder detonar el deporte a otro nivel. ¿Por qué? Porque Colima lo requiere. México lo necesita, Sí. porque tienes que ser un contrapeso en verdad de toda la problemática que hay en el tejido social. Entonces, yo entiendo que sí está muy restringido ese organismo, pero yo creo que te tienes que hacer sentir, te tienes que hacer valer, tienes que estar en ese mano a mano, en ese al tú por tú, guardando proporciones, distancia, pero tú a tu autoridad de turno le tienes que decir, oye, me tienes que apoyar, me tienes que respaldar, yo tengo que sacar adelante al deporte porque voy a hacer una gran tarea en función de lo que a ti te va a dar inclusive una mejor y mayor imagen, Claro. porque si no, ¿qué caso tiene Sí. entrar al deporte por cobrar un sueldo? No. Ya me han ofrecido, ya en algún momento me ofrecieron, no aquí en Colima, en Manzanillo, lo tengo que decir, pero era también apartarme de mi proyecto Los Caimanes. Yo también con el proyecto de Los Caimanes de Colima sí, vas encaminado. puedo hacer mucho por el deporte en Colima, Claro. sin estar atado a un organismo oficial. Entonces, habría que evaluarlo en su momento, sin que esto implique que uno está queriéndose
insinuar ni mucho menos porque no va por ahí. Porque para mí es mucho más importante en este momento mi proyecto de fútbol, Claro. porque tiene un montón de responsabilidad y que si logro lo que yo tengo visualizado con el proyecto de fútbol, pues seguramente que va a terminar por ser muy valioso en la plaza, en Colima. Sí. Y no se le ha dado la importancia, la relevancia que merece, porque pues te consta que para que un proyecto en verdad, digamos, navegue en otro nivel, digámoslo así, o transite en otro nivel, necesita mucho respaldo, necesitas apoyo, necesitas que todas las instancias se involucren, ¿no? Y siempre lo comento, principalmente yo no necesitaría absolutamente de nadie, por llamarlo de alguna manera, si yo a la población la convenciera de respaldar el proyecto. Sí. ¿Sí? Y eso no es una tarea sencilla porque se ocupa una gran labor de convencimiento y tienen que estar presentes muchos factores, pero si yo lograra que la gente te acompañe, que vaya a tus partidos, que asista a un evento que obviamente tiene un costo, que se vuelvan verdaderos fans del club, Sí. ¿sí? Que digan, oye, voy a apoyar, a arropar al proyecto Los Caimanes, ¿por qué? Porque es de Colima, ¿sí? No necesitarías más nada, Sí. porque estás jugando en segunda división. Si estuvieras en primera división, tú sabes perfectamente que aunque llenes el estadio no te alcanza. Sí. Ocupas del patrocinador importante, ocupas de los derechos de televisión que te tienen que dar recursos para poder operar un equipo. Pero acá, en esta categoría, no te apoya el empresario, no te apoya el gobierno, no te apoya la afición, estás muerto. Sí. Antes he aguantado, es la verdad, porque llevo 4 años que he estado poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y la gente no lo ve, a lo mejor dicen, hace negocio con el fútbol. Hombre, No. pero por favor, o sea, Sí. la gente en eso escucha números de lo que se mueve en el ámbito internacional o en primera división en México y creen que en la segunda división está presente eso, no, hombre, al contrario. Entonces, no hay manera de que un proyecto de estos tenga viabilidad si no se convencen todas las partes. Y en esto no necesariamente es porque yo lo diga, tiene que haber eh, eh, o conjugarse muchos factores, ¿no? Por eso hablo yo, oye, los gobiernos se resisten a apoyar, siempre dicen, no tenemos dinero, no ocupo dinero, Sí, no. El compromiso nada más de... dame proyección, Sí. así como tienes poder de convocatoria para tus eventos políticos, esto, lo otro, bueno, convocan a la gente para que vaya, para que siga el equipo, para Sí, que que se se adentre, conecten. que se conecte, logre esa conexión, ayúdame a conectar, Es solamente eso, ¿no? ayúdame a que el circuito se haga completo, eso es lo que requiero y lo demás, olvídate, ¿no? Sí. Y el empresario igual, hay muchos empresarios importantes en Colima, les vale madre el deporte, hombre, todo es un verso, es un discurso. Y es un verso y un discurso de los mismos políticos también. Todos los políticos en sus campañas hablan y pregonan que van a apoyar el deporte. ¿Y cuándo lo apoyan verdaderamente? Sí. Siempre se salen con el verso de que no hay dinero. Pues no, pues hay que pedirlo en el presupuesto federal. Sí, claro. Claro, hay que ir a solicitarlo porque se presenta un proyecto congruente que sirva para generar justamente una cultura deportiva en el Estado. Ah, bueno, ¿por qué te tienen que restringir? Es una obligatoriedad del gobierno, yo siempre lo comento, están obligados a ofrecerte las mejores condiciones posibles para que el talento, los niños en Colima puedan desarrollar alguna disciplina deportiva. Es, es penoso y vergonzoso. Lo tengo que decir así, no, a mí me vale madre. Yo lo digo así, a veces a lo mejor por eso no me, a lo mejor pueden decir, no, hombre, no lo vamos a apoyar nunca, que truene, pero no se trata de eso. Sí, es que es la verdad, ¿no? Para hacer esa regeneración social que tanto necesitamos ahorita en el Estado y en México, es esa parte del compromiso de los altos mandos que apoyen de esa manera el deporte, o sea, de tantos países que tienen como su medio de desarrollo el deporte. No, ni siquiera estoy diciendo fútbol, o sea, el deporte en El general, deporte ¿no? en Cualquier general, deporte que quieran. desarrolla lo que quieras.
Es más, si quieres a mí no me apoyes, como fútbol no me apoyes, desarrolla el deporte que me digas, pero hazlo. Y ahí es donde falta ese pues, compromiso de las dirigentes, Sí, gobiernos totalmente. que no apoyan pues el deporte más que de palabras, pues, pero Es un que no lleva a estado ningún lado. que está estancado terriblemente, es una pena, por Dios, esto está más que visto, de años atrás, que el deporte en Colima pues no trasciende, y siempre tu máxima y mejor aventura es ir a unos jueguitos, en donde a lo mejor de repente traen un título, pero que Que no pinta mucho, no ¿no? pinta, Para no pinta, algún desarrollo. no pinta. Así Sí, que, pues siempre estos espacios es importante hacerle ver y hacerle sentir y que no se sienta agredido tampoco el político por lo que uno dice y cómo lo dice, pero es una gran verdad y no se tiene que ofender tampoco el empresario, es un tema de tener conciencia social. ¿Tú crees que yo estoy a toda madre habiendo 4 años haberle metido la lana que le he metido al equipo y sí, decir, puta madre, no consigo nada, cada vez estoy peor? sí, 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 Cada vez va menos gente, cada vez yo digo, carajo, pues, ¿qué está pasando? Necesitamos todos, como dicen, tirar para el mismo lado, exacto, exacto. pretender que, porque el día de mañana esto es muy fácil, el día de mañana yo digo, oye, tampoco me voy a quedar en la ruina Sí, o por sea, estar si desarrollando el no llega el apoyo fútbol. de alguna manera, No, va pues a oye, morir, ¿no? ya Puede llevo morir. 4 años y la verdad a lo mejor desde el primer año tendría que haber abortado, porque me di cuenta que el respaldo es poco y nada, es nulo. Estás Entonces muy yo digo, ya solo. llevo 3 años de que digo, estoy estirando la liga de más Sí, sí, sí. y ahorita estoy en un momento donde en verdad lo pongo en la balanza y digo, sigo, no sigo, sigo, no sigo, porque en verdad es muy, es muy crudo los momentos que vives para mantener un equipo de Sí, fútbol. sí, sí, sí. Entonces, todo el esfuerzo que hago, todo el trabajo que hago, que hoy salió una nota en medio tiempo, una entrevista que me hicieron hace como 3 semanas y apenas apareció hoy, donde hablo justamente de eso y sale el título, Sergio Bueno construye casas para poder mantener el equipo de fútbol, o vende casas, y no es una mentira. Yo Sí, tengo mi empresa constructora y como loco estoy buscando hacer casas para venderlas, para tener lana, para meterle al equipo. ¿Tú crees que es congruente? no, Pues no. no, no, no. Cualquier persona, digamos, como dicen, con 2 dedos de frente de inteligencia, te va a decir, hey, pues estás tirando tu lana, lo tienes que ver como empresa, y si esto no es negocio, no es empresa, aborta. Pero el fútbol tiene algo con lo que tú comentaste hace rato, que es un tema pasional, hay Sí, emociones, están presentes muchas cosas, y aparte también el proyecto mío también quiere o pretende tener repercusión social, porque la plaza es una tristeza, sí, 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 sí. cómo se ha descompuesto el tejido social en muchos sentidos. Entonces, pues es entenderlo muy fácilmente en ese sentido y saber que el deporte, así como también entiendo yo que está el arte, está el temas estrictamente culturales, artísticos, también ayudan, pero el deporte es la llave mágica para alejar a la gente del desmadre. Sí, El deporte en verdad, sí, ¿no? sí, sí, El, el de fin de el semana, social ese, pues ese vale no, madre, ese ese al sí, no, contrario, ese fomenta más el vicio. sí, terminando, se vuelve otra cosa, ¿no? ¿Sí o El no? deporte, sí. Sergio, pues muchas gracias por el tiempo, por el compromiso que tienes con la sociedad, con el estado de Colima, lo que estás haciendo, en verdad, sacando de lo tuyo, de lo que has construido con toda tu carrera, todo eso, invertirlo en la juventud, en el deporte, para que los chavos se desarrollen y tengan mejores oportunidades. Lo que estamos cerca de ti y me imagino que muchos colimenses lo sabemos, y sabemos que desgraciadamente pues no has tenido el apoyo que se debería de tener, del tema, de los altos niveles del Estado. Entonces, pero sí te lo reconocemos, esa parte que estás haciendo, y cuando tienes este bien actuar, en la vida, te lo regresa. Entonces, la verdad, gracias por esa parte, por el compromiso que tienes, ante eso, y estoy seguro que esto va a dar la vuelta y de alguna manera se te va a compensar en un futuro. Entonces,
te agradezco por venir y aportarnos ahí tus experiencias, esta buena plática, conocimientos que nos has dejado. Y pues bueno, desearte lo mejor y pues en lo que venga, pues mucho éxito. No, muchas gracias, Jorge. Yo creo que también, y hay que hacerlo ver, que tampoco en estos respaldos que se requieren, está uno, digamos, con pretensiones en donde esté la desubicación presente, ¿no? Yo creo que tú mismo has dado una muestra con esta empresa, con Biokinesic, de que se pueden hacer cosas por el deporte. Yo creo que el haberte acercado con nosotros, de habernos propuesto participar, aliarte, ser eso justamente, un aliado deportivo, porque en el mundo del fútbol, en el deporte, esta área es vital porque justamente es recomponer cuando alguna parte del motor del jugador se te avería, se te descompone, aquí te lo vuelven a reajustar. Esta participación de ustedes nos ha venido como anillo al dedo, se vuelve muy importante porque los jugadores también se sienten respaldados, se sienten protegidos y aparte de que hemos encontrado aquí un espacio, digamos, muy serio, muy responsable, muy profesional. Los chavos que han venido te reportan eso, que son atendidos con mucha calidad y que está presente una gran atención. Entonces, es de esa forma que uno pretende que más empresas se puedan sumar, ¿no? Para que los proyectos se puedan sentir más y mejor arropados. Así que siempre habrá algún esfuerzo más que hacer porque el deporte en Colima trascienda. Así que pues también agradecer esa cooperación por parte de ustedes. Gracias, Sergio. Nos estamos viendo y claro que sí.